Buenas, ¿cómo andan? Hoy tuvimos unos problemas, no sé a qué hora se va a subir este video, pero a la hora pactada hubo problemas de internet, problemas de conexión que suelen pasar. Así que nada, vamos a grabar la clase ahora para que puedan verlo cuando quieran, incluso cuando se sube. Y nada, vamos a empezar. Espero que anden muy bien. Eh, Bueno, hoy como unidad 4 tenemos el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, que también pueden escucharlo como sociocultural, que es lo mismo. Y para empezar, vamos a cambiar de dispositiva. Como siempre vamos a hacer un poco de historia y vamos a meternos en la vida de Lev Vygotsky, del gran Lev Vygotsky. Bueno, nació en 1896 en Bielorrusia y murió en 1934. Por lo tanto, murió a muy temprana edad, tenía 38 años. Pero en su corta vida estudió un montón de cosas, filosofía, estudió semiología, literatura, se interesó por el arte, por la estética, por la pedagogía. Y para adentrarse a la psicología, se mete de lleno en las lecturas de Freud y de Pavlov, por ejemplo. Y van a notar un poco acá de dualidad, ¿no? Porque son dos puntos de vista medios alejados. El conductismo por parte de Pavlov y el psicoanálisis por parte de Freud. Pero bueno, creo que para adquirir conocimiento siempre es bueno no valerse de un punto de vista como alguna corriente de la psicología específica. Está bueno tomar un poquito de cada uno e ir formando un propio punto de vista según el análisis de cada uno. Pero bueno, Vygotsky, como vemos en la dispositiva, critica a la psicología de su época. Y acá van a notar en que la mayoría de los textos que tienen, que son los icónicos, ¿no? Las primeras corrientes de la psicología, que empezaron desde la unidad uno, desde cuando se formó la psicología como ciencia. Eh, Vygotsky critica a los naturalistas como el conductismo, que lo vieron en la unidad 2, porque utilizando los métodos de las ciencias naturales, se limitaban al estudio de los procesos más simples, como los aprendizajes asociativos elementales o las conductas observables, ¿se acuerdan? El estímulo-respuesta. Por otra parte, también critica a los mentalistas, como era el estructuralismo de Wundt o Titchener, que lo vieron en la unidad uno, porque argumentaban que era imposible explicar los procesos complejos y solo quedaba con un abordaje descriptivo y especulativo, ¿no? Las obras. Tuvo, como ven ahí, 180 obras, 80 aún no se publicaron. Pero bueno, el eje central de la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky parte de las influencias que tuvo su país, ¿no? Durante las revoluciones comunistas, allá por los años 30. Y la cultura soviética destacaba la influencia de cada individuo en la transformación de la sociedad mediante el trabajo y la educación. Ahora, aunque sus influencias fueron dadas por posturas marxistas eh, y del éxito en ese entonces de la sociedad por medio del trabajo en equipo, un tiempo después le censuraron sus obras, al igual que muchos escritos que se consideraron antimarxistas y en contra del partido, y a Vygotsky le hicieron muchas preguntas al respecto. ¿Por qué? Porque no citaba a Lenin en ningún lado. Esto es medio chistoso, pero fue así. Obviamente fue censurado por las autoridades estalinistas, ¿no?
Pero a Vygotsky esto le importó un comino y siguió creyendo sobre las herramientas psicológicas que pueden dar la cultura al desarrollo de una persona. En sí, cada cultura posee sus propias herramientas técnicas y psicológicas que se transmiten a los niños por medio de las interacciones sociales, que es su eje central de la teoría, y a su vez estas interacciones van a moldear la mente del niño. Eh, pero bueno, dicho esto, ahora tiene un poco más sentido, ¿no? El nombre de su enfoque, que es histórico-cultural o sociocultural. Pero bueno, vamos a ir tranqui, vamos a ir por parte. Las preguntas que nos podemos hacer y que nos va a contestar este enfoque vygotsiano son, por ejemplo, ¿qué influencia tiene el contexto social en el desarrollo cognitivo de las personas? ¿O puede el medio ambiente potenciar o disminuir la probabilidad de adquisición de habilidades cognitivas? Y justamente esto lo pueden relacionar con la teoría piagetiana, que vimos la clase pasada, y más adelante vamos a ver algunas comparaciones y diferencias que hay entre estos dos enfoques, estos dos autores, que van prácticamente a lo mismo, pero van a ver que son diferentes caras de la moneda. Básicamente, cualquier logro de aprendizaje según Vygotsky, es el resultado de la interacción con otras personas y el ambiente social. Y la naturaleza biológica y genética que tenemos va a jugar un papel mínimo en el desarrollo cognitivo del individuo. Y esto es el contexto de toda la teoría. Es muy simple, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que ver más a fondo porque no le van a tomar el contexto de la teoría, sino lo que la compone. Ahora, esto es el esqueleto que conforman las bases sobre las cuales el pensamiento y el lenguaje se van a desarrollar y moldear. Y para Vygotsky no es posible la evolución de una especie sin una influencia cultural. Es lo más importante. Y en esto se va a centrar todo. Por esto también, ¿no? El tema del pensamiento y el lenguaje, que eh, todo va a ser una influencia cultural, existen las creencias, existen las lenguas, el arte y bueno, y costumbres de cada cultura, ¿no? De cada lugar donde nacemos. Y a esto lo denominó su teoría como sociocultural o histórico-cultural. Ahora, como ya mencionamos el pensamiento y el lenguaje, vamos a pasar a la unidad de análisis de Vygotsky, que justamente van a ser estos, el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Como ya estuvimos viendo, le da importancia a la interacción social y cultural, pero vamos a ir por cada una que componen la unidad de análisis vygotskiana. Tenemos el significado de la palabra, que componen la conjunción del pensamiento y la palabra. Y esto va a ser producto de las relaciones o conexiones que ocurren en el desarrollo del niño y que le posibilitan justamente el lenguaje y el pensamiento. Es decir, que el desarrollo del pensamiento proviene de lo social a lo individual. Que esto lo van a ver después en Piaget, que lo vieron ya en Piaget, que era al revés, de lo individual a lo social. Después tenemos los sistemas psicológicos, em, los procesos psicológicos como la memoria, la percepción y el pensamiento, se analizan como sistemas en sus relaciones interfuncionales a lo largo del desarrollo. Pero estos procesos no funcionan por separado, sino que funcionan sistemáticamente, ordenadamente. Por ejemplo, cuando percibimos un objeto,
surge el significado del objeto a partir del desarrollo del lenguaje. Cuando aprendemos, cuando pensamos, razonamos, cuando activamos la memoria, etc. Quedan dos más, que viene la vivencia, que esta es la última unidad de análisis que crea Vygotsky, aunque queda uno más que vamos a ver en un ratito, con la que explicó la articulación del desarrollo subjetivo en el contexto, en el juego de negociación, transformación, resistencia, en que la cultura se hace propia, se internaliza, ¿no? Quiere decir que la cultura y el hombre se van moldeando mutuamente, y esta categoría, que se llama vivencia, va a permitir comprender la conexión en esta doble implicación. Doble implicación. ¿Qué significa? Que se internaliza y se moldean mutuamente. Hombre, cultura, cultura, hombre. La vivencia se desarrolla en interacción con otros en la cultura. Las personas se desarrollan en función del contexto en el que participan, ¿no? Vamos a pasar a la otra, que es la actividad mediada, interacción social. Y acá se sustenta, como dice en el material obligatorio que tienen que leer, espero que lo lean, en la tesis de hominización de Engels y en la categoría de trabajo de Marx y Engels, como actividad y rasgo humano doblemente mediado, cultural y opuesto al orden natural. El orden natural seguro que lo vieron en biología. El uso de herramientas, en este caso, para transformar lo natural, le exige al hombre la interacción y cooperación social. Es necesario que se ayuden mutuamente, la cooperación. Para Vygotsky, el desarrollo natural tenía que analizarse en correspondencia con la evolución filogenética de la especie, en niveles de funcionamiento neurofisiológicos. En cambio, el desarrollo cultural tenía que examinarse desde la constitución del desarrollo histórico y social, es decir, a lo humano, a lo persona. ¿Qué nos hace persona? ¿Qué nos hace tener identidad? ¿No? ¿Cómo la cultura influye en la persona, que es el ser humano? En esta unidad de análisis que a Vygotsky le permite explicar los desarrollos de los procesos psicológicos superiores. En el proceso de hominización, el hombre necesitó, como dije recién, de la mediación de distintos elementos para realizar sus actividades diarias. Y justamente la tarea demandaron el trabajo en cooperación y comunicación con los demás. La posibilidad de utilizar una marca en una superficie o un nudo en un pañuelo para recordar, agarraban un pañuelo y ponerle lo ataban en un árbol como para saber que ya pasaron ahí, genera cambios en la estructura psicológica de los hombres, más allá de las disposiciones biológicas, ¿no? Las heredadas. El hombre acá realiza una nueva conexión que no está en la naturaleza, no podemos encontrarla en la naturaleza, entre lo que es la actividad de recordar y el objeto, ¿no? Tiene la posibilidad, el ser humano, de incorporar estímulos artificiales, autogenerados, es decir, a lo que el propio hombre les asigna el valor de signo. Es solamente pura y exclusiva propia de nuestra especie, ¿no? Nosotros nomás les podemos dar significado a las cosas. La actividad humana se despliega a través de los instrumentos de mediación. Primero tenemos lo que es la herramienta, que es lo físico, y es dirigida a objetos, ¿no?
y esta es externamente, perdón, orientada. O sea, todo lo externo se puede usar como herramienta. Pero después tenemos el signo como medio de actividad psicológica. Este es artificial y semiótico e internamente orientado y aspira a dominarse a sí mismo, ¿no? El signo es eh, mental, es semiótico. Por ejemplo, imaginemos al hombre primitivo, creo que este ejemplo lo tienen en el texto, de que tenían que salir a cazar animales para poder alimentarse, ¿no? Una sola persona y con sus manos es obvio pensar que no podés cazar. Por ejemplo, un animal grande, ¿no? Estamos hablando, o más rápido que el ser humano, o más feroz. Entonces, esta actividad necesitó de la mediación de objetos que serían como pueden ser troncos, ramas, piedras filosas, etc. Eh, y estos objetos lo iban encontrando por ahí, en su hábitat, ¿no? Y lo hicieron propio, lo usaron como herramienta. Pero también necesitaban la ayuda para cazar. Y a su vez, al necesitar esta ayuda para cazar, también necesitaban comunicarse para hacer alguna tarea como la de caza u otras más, ¿no? Y de ahí se fue generando una interacción social y la caza se hace colectiva. El animal cazado se transforma en comida, la piel en abrigo, los troncos, las ramas y las piedras filosas pasaron a ser herramientas de transformación de lo natural, pero a la vez signos de transformación de sí mismos. ¿A partir de qué? De la significación y de transformación de los semejantes, por la necesidad de comunicarse mientras cazaban. Necesitaban de esa comunicación. Bueno, en la teoría, Vygotsky denomina procesos psicológicos a dos tipos, los elementales y los superiores. Los procesos psicológicos elementales son las naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado y está condicionado por lo que podemos hacer, mientras que los procesos psicológicos superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, se aprende. El comportamiento derivado de, en este caso, de los procesos psicológicos superiores, está abierto a mayores posibilidades. Por tanto, sería a mayor interacción social, mayor es el conocimiento. El punto central de esta distinción entre procesos psicológicos elementales y procesos psicológicos superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino a través de y mediante la interacción con los demás individuos. Si recuerdan la clase pasada, para Piaget, el desarrollo de habilidades cognitivas se daban a partir de procesos biológicos internos. Y para Vygotsky no hay etapas como Piaget, sino dos momentos de desarrollo. En un primer momento, los procesos psicológicos superiores se manifiestan en el ámbito social o, vamos a llamarlo, interpsicológico. Y en un segundo momento, a nivel individual, intrapsicológico. Recuerden, inter como los procesos superiores que se manifiestan en el ámbito social y intra como los procesos a nivel individual, intra. Por ejemplo, cuando un niño llora porque algo le duele, su expresión es el resultado de un proceso psicológico elemental, ya que esta es una
reacción al ambiente, ¿no? Cuando el niño llora para llamar la atención, es una forma de comunicación ya, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. Si no hay nadie, no puede haber una comunicación, ¿no? En este momento ya se trata de un proceso interpsicológico, porque solo es posible una comunicación, como acabo de decir, con los demás. En un segundo momento, el llanto ya se volvió intencional, entonces el niño lo usa como instrumento para comunicarse y acá ya se trata de un proceso psicológico superior o habilidad psicológica propia, personal, dentro de su mente o intrapsicológica. Por lo tanto, para no marearlos tanto, porque sé que esto es un quilombo, el desarrollo se da a medida que va interiorizando las habilidades interpsicológicas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? De inter a intra, de inter a intra, de la interacción con los demás a la interacción individual. Bueno, ahora en este contexto, ¿quiénes serían los que impulsan este desarrollo, ¿no? Y vamos a pasar a esto que es la zona de desarrollo. En la teoría, Vygotsky lo denomina como mediador a este que impulsa, ¿no?, el desarrollo. O podemos llamarlo también tutor, que puede ser cualquier individuo que tenga una habilidad mayor o comprensión para poder enseñar a su alumno. No importa si es su papá, puede ser su profesor o puede ser su amigo. Y puede ser también, no depende de la edad, o sea, puede ser de la misma edad, puede ser mayor o puede ser menor. Es decir, que todas las personas tenemos habilidades que a pesar de la edad podemos enseñar. Y por esto es que la interacción social es tan importante en la teoría. Todo se centra en la interacción social. También hay que tener en cuenta que obviamente un niño no te va a hacer ejercicios de trigonometría teniendo un profesor que le enseñe, ¿no? Obviamente. Y en la teoría de Vygotsky, al igual que la de Piaget, se basa en el constructivismo. Es decir, se deben alcanzar ciertos peldaños antes de poder lograr un conocimiento a ese nivel, ¿no? Sin embargo, el niño posee ya herramientas para alcanzar dicho conocimiento y es algo que Vygotsky lo denomina como zona de desarrollo próximo, que en pocas palabras se define como funciones intelectuales que están en proceso embrionario o que todavía no maduraron, pero que con la ayuda de una persona como el mediador o el tutor, o sea, de mayor conocimiento, se puede lograr gracias a esa mediación. O bien podría definirse como la brecha existente entre lo que el niño o la persona sabe y su potencial para aprender algo nuevo. Por ejemplo, vemos a un niño que está jugando en el patio de su casa, está dando vueltas, se arrastra, salta, juega, todo por el piso, ¿no? De pronto, en el árbol que está cerca de él, mira para arriba y ve un nido de pájaros. El nene quiere alcanzar el nido y, bueno, y quiere ver lo que hay adentro, pero no puede porque no alcanza. Intenta, trata de trepar, no puede. Llama a su papá y le dice que quiere alcanzar el nido. El papá lo sube a UPA, pero no le hace ver el nido, sino que lo deja cerca para que él solo vaya hacia el nido y recién pueda verlo, ¿no? Ahora, en este ejemplo que acabo de dar, vamos a simbolizar la teoría y las zonas de desarrollo. Eh, Como vemos acá en la imagen, para no perderse, voy a ir mostrando con el mouse. El nene
cuando está en el piso, vamos a simbolizar que el piso, del piso para abajo, porque puede el niño excavar o hacer agujeros, está en la zona de desarrollo real. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene su conocimiento. Él conoce el piso y puede hacer lo que esté a su alcance, puede dominar esa zona. Cuando viene el padre, que va a ser el mediador, como acá lo puse como maestro, em, lo alcanza, bueno, el maestro lo sube, lo alcanza cerca del nido, y esto va a simbolizar la zona de desarrollo próximo, que es la acción de ayudar. Cuando el niño ve el nido, simbolizamos, no, cuando el niño va al nido, se acerca al nido, porque el padre lo acerca al nido, esto va a simbolizar el desarrollo potencial, porque el niño va a ir a ver lo que hay en el nido, que era su propósito, ¿no? Es hasta donde el punto donde el niño pudo acceder con la ayuda del mediador, que en este caso fue el padre. Y también, en vez del padre, podemos suponer que hay un andamio, como lo llama también Vygotsky, la teoría del andamiaje, que sustituye al padre, que lo alcanza hasta cierto punto, que sigue siendo la zona de desarrollo próximo, ¿no? Está entre la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. Ahora, todo lo que está arriba, por ejemplo, la copa del árbol, va a llamarse zona de desarrollo potencial. Y el nido donde él ya puede dominar esa zona, va a pasar a ser la zona de desarrollo real. Es decir, que se va intercalando según el conocimiento que se adquiere. Si vieron la clase anterior de Piaget, que les puse una estrella de 5 puntas para demostrar el ciclo del aprendizaje, esto es exactamente lo mismo. Es un ciclo que se sigue dando a medida que se va aprendiendo. Tenemos una meta, cuando llegamos a la meta, esa meta va a ser en la zona real donde ya podemos dominarla y la siguiente meta será el desarrollo potencial. Otro ejemplo más claro, ya conociendo los nombres, puede ser este, y acá ustedes lo van a pensar y van a tratar de interpretar con estos conocimientos del nivel de desarrollo real, el nivel de desarrollo próximo, van a decir cuál es el desarrollo potencial, quién es el maestro o el mediador, y el estudiante o el individuo, ¿no? Cualquier individuo que necesite llegar al conocimiento. Por ejemplo, un niño de 6 años se le hace muy difícil armar un avión de papel, pero si lo hace con la ayuda del padre, puede ser mucho más fácil realizarlo, ¿no? Ahora ustedes van a pensar, ¿quién es acá el mediador? ¿No? ¿Y cuál es el desarrollo real? ¿Cuál es el desarrollo próximo? ¿Y cuál es el desarrollo potencial? Eso se los dejo para que lo piensen ustedes y con respecto al ejemplo anterior, ¿no? Bueno, ahora vamos a agregar información sobre los procesos psicológicos. Ya conocimos cómo interactúa el sujeto, pero vamos a ver los tipos. Bueno, los procesos psicológicos lo vamos a separar en dos, como ya dijimos hace un rato, elementales y superiores. Y cada uno de estos van a ser filogenéticos u ontogenéticos, o podemos decirlo línea natural y línea cultural, ¿no? No son reductibles, es decir, son dos líneas diferentes. No se confundan con la genética, lo que sería una ley natural, con la ley cultural, esta línea de interacción social, ¿no? La filogenética, que por si no saben, viene de origen y lo que es el desarrollo evolutivo de las especies, ¿no? Las especies
biológicas. Y la ontogenética, lo mismo, pero a nivel individual, lo histórico-cultural, va a ser todo lo que se aprende, ¿no? Bueno, los procesos psicológicos superiores vamos a tener dos también, que ahora lo vamos a hablar, que son los rudimentarios y los avanzados. Ahora vamos a partir con el primero, que son los procesos psicológicos elementales. Van a ser filogenéticos, que no son específicos del hombre, no son de origen social, no necesitan de una actividad semiótica, tienen mayor peso en el neonato, o sea, en los primeros momentos de vida, y no hay voluntad, pero sí motivación, ¿sí? Algunos ejemplos en las formas más elementales van a ser la atención, la memoria, la sensopercepción, la motivación, como acabo de decir, el reflejo de orientación, ¿viste? El dirigir la mirada hacia tal lado ya es una necesidad, ¿no? Em, y bueno, aquello que denominó dispositivos básicos para el aprendizaje, no me acuerdo el nombre de quien lo había dicho, y ciertas formas de memoria natural que implica una actividad anémica básica, ¿no? Ahora vamos a ver los procesos psicológicos superiores, que, bueno, los PPS, que seguro si en el parcial aparece PPS van a saber que son procesos eh, psicológicos superiores, o PPE, que son los procesos psicológicos elementales, ¿no? Bueno, los rudimentarios, que son de condición y producto del trabajo, ¿no? Implica la creación de formas conscientes y voluntarias que provocan un creciente dominio de sí, ¿no? Ya empezamos a dominarnos. Estos son universales, o sea que surgen de la vida cultural general, ¿no? Están asociados a cualquier cultura, por ejemplo, el habla. Acá tenemos los avanzados, que estos no son universales, no todas las culturas tienen forma de escritura y desarrollo científico, dependen de contextos específicos de adquisición e intención deliberada para acceder al conocimiento, ¿no? Necesitan control consciente y voluntario. Por ejemplo, el lenguaje escrito, aprender a escribir, tenés que ser consciente, tenés que tener un control de sí mismo y una voluntad para aprender. Por ejemplo, el desarrollo de efectos y voluntad, del pensamiento, la capacidad de argumentación, de dominio de sí, la lógica de tipo cultural, como el nudo del pañuelo en los troncos, que era para recordar, la atención voluntaria, la formación de conceptos, etc. Lo cultural es un factor inherente que no modula, sino que genera desarrollo diferenciado y con legalidad propia. Es decir, que es esencial. Se valen para organizarse de instrumentos de mediación semiótica. Ahora, para ir terminando, vamos a ver algunas relaciones y diferencias entre estas teorías, ¿no? Del desarrollo cognitivo, el desarrollo del aprendizaje entre Vygotsky y Piaget, ¿no? Que vimos la clase pasada y como dije al principio de esta clase, que van a ver que son dos teorías que van hacia lo mismo, que es el aprendizaje, cómo se da el aprendizaje en los niños, pero van a ver que son, si bien tienen algunas relaciones, son dos caras de la misma moneda.
Para empezar, vamos a hacer un resumen de las teorías muy rápidas, ¿no? Muy cortas, para ponernos en contexto, porque si te digo ahora las relaciones y diferencias que había con Piaget, capaz que no lo internalizaron todavía a los conceptos de la clase anterior, entonces es bueno también ponerse en contexto ahora, ¿no? La teoría, a ver si se acuerdan, el desarrollo cognitivo de Piaget, describió y explicó los cambios en el pensamiento lógico en los niños y adolescentes. Piaget propuso que los niños pasan por 4 etapas basadas en la maduración y la experiencia. Y esta teoría seguía por sus posiciones sobre cómo los niños interactúan con su entorno e integran el conocimiento y la formación nueva en conocimientos preexistentes. ¿Se acuerdan? La génesis, ¿no? A nivel general, la teoría seguía por unos principios. Primero, los niños son aprendices activos que construyen conocimientos desde sus entornos. Segundo, aprenden a través de la asimilación y la acomodación que entre estos interaccionaban, se adaptaba y producía un equilibrio que se traduce al estado final del aprendizaje, ¿no? Em, Como tercero, la interacción con los entornos físicos son claves para el desarrollo cognitivo. Em, que voy 3, 4. 4. Bueno, el desarrollo ocurre en etapas, según Piaget, o estadios específicos que se dan a edades aproximadas, ¿no? ¿Se acuerdan? El sensorio motor, el preoperacional, el operacional concreto, el formal, etc. Ahora bien, la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky, conocida como dijimos recién, teoría histórico-cultural o sociocultural, se centró en el papel de la cultura y las interacciones sociales. Vygotsky creía que el habla es una herramienta psicológica importante en el desarrollo del pensamiento del niño. Eh, a medida que los niños crecen y se desarrolla su habla básica, se vuelve más compleja, cada vez más complejo se va haciendo el conocimiento. La teoría de Vygotsky se explica por los siguientes principios y vamos a hacer como con Piaget. Primero, los niños se desarrollan a través de conversaciones informales y formales con los adultos. Segundo, los primeros años de vida son críticos para el desarrollo, ya que es donde el pensamiento y el lenguaje se vuelven cada vez más independientes. Tercero, las actividades mentales complejas comienzan como actividades sociales básicas y después se va haciendo compleja. Cuarto, los niños pueden realizar tareas más difíciles con la ayuda de un individuo más avanzado, que hablábamos recién, el mediador, el tutor, el maestro. Bueno, ahora que ya tenemos, ¿no? Nos pusimos en contexto de las dos teorías, vamos a ver las relaciones o similitudes eh, y diferencias, perdón, entre los autores. Ahora van a ver que ambos autores se centran en el constructivismo, es decir, la generación de conocimiento se basa sobre uno anterior, ¿no? También conceden gran importancia al medio ambiente como factor potenciador del desarrollo, aunque Piaget se va más al ámbito físico y Vygotsky ahí ya se separa al ambiente social. Ambos autores comparten una visión activa del ser humano en desarrollo, es decir, que al final y al cabo el niño tiene un papel activo
en la adquisición de sus conocimientos y no es un simple receptor, ¿no? Se va haciendo cada vez más potencial. Em, Otra de sus semejanzas es que ambos creían que hay una disminución en el desarrollo, en el estado del desarrollo que alcanza a cierta edad, ¿no? Por ejemplo, para los dos, los primeros años de vida son esenciales para la adquisición de estos aprendizajes. Y la última relación es que el aprendizaje se da por un conflicto con el ambiente. Es decir, que cuando un niño no puede resolver un problema con sus conocimientos previos, se va a tener que valer de nuevas maneras para lograrlo, sea por exploración o con ayuda de alguien. Para Vygotsky era la perturbación y la nueva génesis para formar el esquema con la asimilación y la acomodación, mientras que para Vygotsky era la interacción social, ¿no? Y con un mediador. Vamos a ver por último las diferencias. Em, que, bueno, para Piaget, el aprendizaje y desarrollo están dados más por la interacción con el ambiente, mientras que para Vygotsky, los factores sociales. Em, el desarrollo, según Piaget, es un desarrollo natural y espontáneo a partir de la interacción por medio, ¿no? Persona medio, sujeto objeto, mientras que para Vygotsky se refiere a un desarrollo que no es posible sin la ayuda del adulto, siempre tiene que haber un mediador. Ahora, Piaget entiende el desarrollo como un proceso interno e individual, mientras que Vygotsky lo entiende como un proceso social, es externo, es un proceso social. Otro de las diferencias, para Piaget, el avance cognitivo va de lo individual a lo social y para Vygotsky de lo social a lo individual. Piaget presenta una teoría de estadios universales, que eran las 4 etapas del desarrollo, mientras que, bueno, la teoría de Vygotsky no presenta ningún estadio, ¿no? Esa es otra de las diferencias más contundentes entre las dos teorías. Em, Otra es que Piaget presenta una visión del desarrollo más lineal, unidireccional, mientras que Vygotsky suscribe una visión del desarrollo más discontinua y multidireccional, ¿no? Eso también equivale a lo que es el individualismo y la interacción social. Después, para Piaget, el aprendizaje depende del desarrollo del niño, mientras que para Vygotsky no hay un desarrollo sin aprendizaje, ya que el aprendizaje para Vygotsky es el motor de la generación de cualquier maduración. Otra de las cosas importantes es que Piaget sitúa el fin del desarrollo cognitivo en la adolescencia. ¿Se acuerdan la operación concreta, la operación formal, que ya es de la adolescencia para arriba, para adelante, mientras que Vygotsky entiende el desarrollo como un proceso que no tiene una meta tan definida o unos límites temporales concretos, aunque sí le da un mayor peso al desarrollo temprano, ¿no? Siempre teniendo un mediador o un maestro, puede desarrollarse más que otros. Después tenemos que ambos le otorgan un peso específico, pero un papel diferente al lenguaje. Para Vygotsky, por ejemplo, va a ser el eje central del desarrollo. Para Piaget, no. Y estas serían todas las diferencias que tenemos. Pero bueno, espero que les haya quedado claro. Así grabado tienen la oportunidad de meterle pausa y anotar
lamentablemente no puedo responder preguntas, pero si tienen alguna pregunta, si llegaron hasta acá, déjenla en el grupo, porque en cuanto estemos, cualquiera lo va a responder, sea yo, sea Lara, sea cualquiera que esté ahí, incluso los estudiantes. Y como dice la teoría vygotsquiana, que cualquiera, mientras tenga el conocimiento, puede ayudar al otro. Pero bueno, cortamos acá y nada, como dije, eh, pregunten todas las dudas que tengan, que ya van a tener el parcial. Bueno, todavía les falta psicología cognitiva y Freud, ¿no? El inconsciente de Freud. Y bueno, las dudas, háganlas y ¿qué más? Compartan el grupo de apoyo porque tal vez tengan compañeros que lo necesiten y nada, como para que seamos también un grupo más grande. Pero bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por la atención y llegar hasta acá. Así que nos vemos en el grupo. Chau, chi.